Guía rápida para el uso de la consola de administración de Blanco. Este servicio puede ser hosteado on-premise o en su versión en la nube. En cualquiera de los dos casos habremos que ir a la dirección, en este caso es cloud.blanco.com. En la versión local será con la IP y el puerto 8080 u 8443. Una vez que estamos en la interfaz de nuestra aplicación, ingresaremos nuestras credenciales e iniciaremos sesión. Lo primero que la consola nos mostrará es el dashboard. Aquí hay un resumen de actividades que se han llevado a cabo en la consola, como podría ser la cantidad de licencias consumidas, la cantidad de licencias disponibles, entre otros. Para fines de este tutorial únicamente abarcaremos tres pestañas, que es Reporting, Users y Licenses. Estas son las más importantes para comenzar con el uso de la consola de administración, y es importante recordar que existe una certificación para el uso de este producto en el que se abarcan todas las funcionalidades y se puede entrar a detalle a cada uno de los módulos. Iniciaremos con la pestaña de reportes. Aquí es donde se almacenarán todos los reportes que tengamos de los diferentes productos de Blanco, y podemos visualizar que en esta pestaña es que nos ponen todos los reportes de todas las herramientas de Blanco. Del lado izquierdo vamos a ver que dice Default Views. Esto es la aplicación de manera predeterminada ya hace una separación de los reportes de borrado conforme a las distintas herramientas, como podría ser Blanco Drive Eraser, Blanco Mobile Device Eraser, Blanco LON, Blanco File Eraser, Blanco Removable Media Eraser y Blanco Virtual Machine Eraser. Entonces la consola de administración es capaz ya de separar todos los reportes de borrado por estas herramientas, de manera que si yo quisiera ver, por ejemplo, todos mis reportes de LUN, únicamente selecciono la vista deseada, y algo importante es que de manera predefinida solo me va a mostrar todos aquellos reportes que fueron realizados este mes. Si yo quiero visualizar todos los reportes, será necesario ir a la lista desplegable, seleccionar todos los reportes y posteriormente hacer clic en el icono del embudo. Con esto la consola me mostrará todos los certificados o todos los reportes existentes en estas vistas. Si nos dirigimos a la parte inferior, podremos visualizar el total de reportes e incluso podríamos configurar el número de reportes que vamos a ver por cada una de las ventanas o páginas. En este caso lo pusimos a 10 y nos dice que hay 9 páginas en total de reportes. Ahora veremos todas las acciones que podemos realizar sobre los reportes. Para ello nos iremos a todos los reportes y por medio de la lista desplegable daremos clic y veremos cada una de las acciones que podemos realizar. Primeramente viene la parte de View. Si nosotros damos clic en la palabra subrayada de View, abrirá una nueva ventana en el que nos mostrará toda la información de dicho reporte. Esa es la primera acción que podemos hacer nosotros dentro de nuestra consola de administración. Y vemos que también existe un botón que se llama Edit. ¿Qué podemos editar? Solamente algunos campos. Es importante mencionar que Blanco no nos permitirá modificar campos sensibles, como podría ser el número de serie del disco o la fecha. Únicamente va a permitir la edición sobre campos no sensibles, como podrían ser todos los campos personalizables que nosotros agregamos, o podría ser, por ejemplo,
el nombre de algunos equipos que se colocan en la BIOS. Aquí en este ejemplo vamos a cambiar nosotros al técnico de borrado. Para ello le vamos a dar clic en agregar campo a editar. Le vamos a dar el nombre del campo que deseamos modificar, que en este caso se llama Erasure Technician, y vemos que vienen aquí unas siglas por defecto. Lo vamos a cambiar y daremos clic en el botón actualizar. Con esto vemos que el icono del informe ha cambiado. Cuando vemos el icono del lápiz significa que este reporte ha sido modificado. Si yo doy clic en View, podremos ver que no se ha cambiado ningún valor. Para poder nosotros reflejar los cambios, es necesario exportar este reporte. Lo haremos en su versión PDF para que podamos visualizar de una mejor manera los cambios. Y es muy importante que donde dice Report Mode, cambiemos a valores editados. No entraremos en detalle en este momento en todas las opciones del reporte. Simplemente le daremos en OK. Y aquí es donde yo ya puedo visualizar que he cambiado el nombre. Ahora, la siguiente acción que yo puedo hacer es mandar por correo. Si yo doy clic en email, me va a preguntar en qué formato deseo mandar el reporte. Diremos que igual será en PDF. Me pregunta si será sobre los valores originales o los valores editados. En este caso le diré que serán editados. De igual manera, no entraremos ahorita a detalle en cada una de estas opciones. Simplemente pondremos el correo del destinatario. Puedo yo también agregarle un nombre al archivo adjunto. Por ejemplo, reporte borrado. Y daremos clic en OK. Entonces con esto se puede hacer envío de mis certificados de borrado a una dirección de correo. Si yo abro mi correo electrónico, podré ver que ya ha llegado el correo. Blanco Management Console viene directamente de Blanco, que es la solución, y está adjuntado el reporte. Si yo abro este reporte, podremos visualizar que es el mismo que hemos estado operando. Continuando con las acciones que se pueden realizar, vamos a ver Export, que es todos los formatos en que yo puedo exportar un reporte, existiendo tres. XML, este es un formato que yo utilizo solamente cuando voy a migrar reportes de una consola de Blanco a otra. Podría ser de una cuenta a otra o incluso podría ser de la versión on-premise a la versión cloud o viceversa. Puedo exportarlo también en formato CSV. Este formato, bueno, es conocido precisamente por ser un formato cercano a o que puede interpretar Excel. Entonces yo puedo hacer uso de las diferentes fórmulas de Excel para poder manipular datos. Aquí, por ejemplo, le voy a dar el formato CSV que sea sobre los valores originales y le voy a dejar esta opción que dice Current Columns. Esto lo que significa es que únicamente de todos los campos del reporte va a tomar únicamente los que vienen en las columnas de atrás, que vemos que dice Date, Disk Capacity, Memory Capacity. Voy a dejar que sea únicamente esos campos y daremos clic en OK. Comienza a ver. Veremos que únicamente está la información que yo coloqué. Esto es más funcional cuando nosotros hacemos la exportación de diversos reportes
y solo nos interesa tener ciertos campos. Por ejemplo, aquí estamos exportando la marca, el modelo y el número de serie del equipo, y por medio de las fórmulas de Excel o estas funcionalidades que ofrece Microsoft, podría yo hacer un inventario más robusto o crear un informe ejecutivo. Entonces, esa es la forma en que yo podría auxiliarme entre la consola de blanco y el Excel para ahondar más en presentar los datos a cualquier parte auditora. Y por último viene la función del PDF, que como lo vimos anteriormente, es para que yo pueda visualizar de una mejor manera todos mis certificados de borrado. Por último, vamos a ver que viene el resumen CSV y el resumen PDF. Esto a lo que hace referencia es que va a tomar la información que nosotros estamos viendo en nuestra vista principal y para fines didácticos voy a utilizar los botones de la parte inferior. Estos botones me van a servir exactamente para lo mismo. Vamos a ver que hay un Edit All. Esto es obviamente para evitar yo ir seleccionando los reportes. Podría dar directamente Edit All y entonces puedo editar de manera masiva ciertos campos. En nuestro caso lo que vamos a hacer es uso del botón Export, pero lo vamos a hacer sobre una selección más grande, en este caso de 10 equipos. Le vamos a dar nuevamente en el botón Export, le daremos el Summary PDF y daremos clic en OK. Se descarga el archivo. Si yo abro este archivo puedo visualizar que me está mostrando exactamente los mismos valores que yo tenía en mi vista principal y las mismas columnas Date, Erasure State, Dig Serial. Vemos que son exactamente los mismos y él me dice que aquí son 11 dispositivos y también me da un resumen de que 10 terminaron de manera satisfactoria y uno no está catalogado como tal de el estado de borrado, si terminó satisfactoriamente o fue pausado. Entonces de esta manera yo podría tener o acceder a los resúmenes que me ofrece Blanco. Y continuando con las propiedades o funciones que puedo realizar sobre un reporte, también vemos que viene la opción de Delete. Esta obviamente no es recomendada dado que esta consola nos sirve precisamente como un repositorio de todos nuestros certificados, y si nosotros eliminamos algún reporte de aquí y no se tiene algún respaldo, pues obviamente se estaría perdiendo totalmente ese registro. La siguiente opción que vemos es la de imprimir. Esta opción nos sirve precisamente, como lo dice su nombre, para mandar a impresión cualquier certificado. Se tiene que tener previamente una impresora conectada y simplemente basta con dar imprimir para que se realice la acción. Por último, vemos que está la opción de propiedades. Este es el trackhold, todo el rastreo que hace la consola de Blanco sobre las acciones que se han seguido sobre un reporte. Aquí podemos ver cuándo fue la fecha en que se importó este reporte por primera vez y qué acciones se han realizado desde entonces. Se ha editado, se ha exportado e incluso cuando yo lo edité me va a decir qué campo fue el que se editó. En este caso es Erasure Technician. Me va a decir cuáles son los valores que estaban originalmente y cuáles son los valores que se editaron. Yo podría restaurar los valores mediante el uso de este botón que se llama Restore. Le vamos a dar en OK y podemos apreciar que incluso el icono del lápiz ha desaparecido. Y si nos vamos nuevamente a Properties, veremos que ya no nos aparece información adicional en la parte de edición. Ahora iremos a las vistas que podemos nosotros crear de manera personalizada, y esto obviamente nos sirve para poder nosotros filtrar los reportes de Blanco que cumplan
con uno o más criterios que nosotros deseemos. Lo primero que nos pide es darle un nombre. Aquí le daremos ejemplo BMC. Nos va a decir qué columnas son las que quieres visualizar en tu vista principal. Nosotros, por ejemplo, diremos que nos interesa la fecha, que nos interesa el modelo, la marca del equipo. Diremos que nos interesa, por ejemplo, la marca del disco duro, el número de serie y lo más importante, que es el estado de borrado. Entonces, estas son las columnas que yo quiero que me visualice esta vista. Y pasamos a la sección de filtros. Primeramente me va a preguntar si quiero hacer esta búsqueda sobre los reportes de este mes o en alguna fecha en específico. Yo en este caso le diré sobre todos los reportes existentes en la consola de blanco y le diré que vamos a agregar un nuevo filtro. ¿Qué puedo yo filtrar a partir de aquí? Cualquier campo que se encuentre en mi reporte, como podría ser el BIOS, la placa base, el estándar de borrado, el fabricante, cualquier campo que yo vea en mi reporte es susceptible a ser un criterio discriminante para mi filtrado de reportes. Aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que me filtre por marca del disco duro todos los que sean de la marca Hitachi. Damos clic en guardar. Se va a construir esta vista y me va a listar todos los